Cuando era niño, mi abuela guardaba su dinero en una caja de metal, una caja vieja, oxidada, escondida bajo el armario. No confiaba en los bancos. Decía que si algo malo pasaba, al menos su plata estaba con ella. Yo pensaba que era exagerada, anticuada, paranoica, pero ahora empiezo a entender. Hoy la mayoría cree que su dinero está en el banco, pero no está ahí, no físicamente, no en billetes. Solo es un número en una base de datos que alguien más controla. Usted cree que tiene acceso a su dinero, pero intenta retirarlo todo de una sola vez y va a descubrir quién manda. Esa fue la frase que me hizo detenerme. El dinero que usted guarda en el banco no es suyo. Y eso no es una metáfora, no es una frase para generar miedo. Es un hecho legal y operativo. Si mañana el banco decide congelar su cuenta, usted no puede hacer nada, porque usted no tiene dinero. Tiene un permiso, un acceso temporal a algo que no controla. ¿Dónde está su dinero ahora mismo? ¿En una cuenta bancaria? ¿En una app que le muestra un saldo? ¿En una billetera digital que promete cashback y puntos? ¿Qué pasaría si mañana esa app colapsa? ¿Si el banco entra en pánico? ¿Si el sistema decide que su actividad es sospechosa? ¿Cree que podría retirar todo? ¿En un día? ¿En una hora? No, porque no es suyo, es de ellos. Y usted solo tiene acceso mientras ellos lo permitan. Antes, tener dinero era simple. Un billete, una moneda, un sobre escondido en la casa. Y sí, también tenía riesgos. Pero había algo que hoy ya no existe. Soberanía, privacidad, desconexión. Hoy, su dinero viaja por servidores que no conoce, por acuerdos entre bancos que no necesita firmar. Y si se detiene un segundo, se dará cuenta de lo absurdo. Hoy no puede usar su dinero sin conexión a internet. No puede moverlo sin intermediarios. No puede asegurarlo sin confianza externa. No puede verificarlo sin permiso. ¿Esto es tener dinero? ¿O es simplemente vivir con crédito anticipado, con acceso limitado a algo que se le dijo que es suyo, pero no lo es? Y aquí es donde entra la única excepción. Bitcoin. Pero no Bitcoin en un exchange. No Bitcoin en una app custodial. Bitcoin real, autocustodiado, con clave privada, con control total. Porque ese sí es suyo. No puede ser congelado, no puede ser censurado, no puede ser bloqueado por un tercero. Nadie necesita probar su retiro. Nadie puede impedir su uso. Bitcoin no es una promesa de dinero, es dinero. Uno que no necesita permiso, uno que no vive en los bancos, sino donde usted decida tenerlo. ¿Sabe qué es lo más perverso del sistema financiero? Que no necesita violencia, no necesita armas, ni soldados, ni grilletes. Solo necesita que usted no entienda cómo funciona el dinero. Porque si usted cree que tener saldo es tener dinero, ya está atrapado. Si cree que ver una cifra en su cuenta significa que puede disponer de ella, ya está dentro del juego. Y si piensa que ese juego fue creado para protegerlo, aún no ha despertado. El sistema no necesita quitarle su dinero físicamente, solo necesita condicionarlo, hacer que usted lo use bajo ciertas reglas, hacer que usted lo vea, pero no lo controle, porque lo digital permite algo que antes era imposible. El dinero ahora es programable, y cuando algo se puede programar, también se puede limitar, se puede vigilar, se puede censurar. Hoy cada compra que hace queda registrada, cada envío, cada retiro, cada uso. Y no solo saben cuánto gasta, saben en qué, saben dónde, saben con quién, y lo más inquietante, saben cuándo se sale del patrón, porque el sistema ya no necesita cámaras. Su cuenta bancaria es una cámara, sus movimientos financieros son un nuevo expediente. Y si usted cree que esto es una exageración, pregúntele a quienes han intentado enviar dinero a un exchange de cripto, pregúntele a quienes han sido marcados por movimientos sospechosos. Pregúntele a quienes han tenido cuentas bloqueadas sin explicación. Porque cuando el dinero no es suyo, cualquier excusa basta para quitárselo. ¿Sabe quién no tiene ese problema? Un Bitcoin en su propia billetera fría. Una semilla que solo usted conoce. Un activo que no necesita autorización para ser movido. Eso es lo que asusta al sistema. No el precio, no la volatilidad, sino el hecho de que por primera vez existe una forma de tener dinero que no puede ser intervenido.
Porque cuando el dinero depende de un permiso, usted no es el dueño, solo es un usuario. Y los usuarios no tienen soberanía, tienen términos y condiciones. Y lo peor es que usted los acepta sin leerlos, porque el sistema se esconde detrás de algo más seductor, la comodidad. Le ofrecen cashback, le ofrecen rendimientos, le ofrecen rapidez, pero lo que están comprando es su obediencia. Porque cuando ya no tiene efectivo, cuando todo es digital, la única forma de usar su dinero es obedeciendo. Obedeciendo reglas que usted no escribió, políticas que usted no votó, cambios que usted no aprobó. El dinero moderno no lo protege, lo vigila, no lo libera, lo condiciona. Por eso, cuando alguien me dice que tener Bitcoin es riesgoso, yo les hago una sola pregunta. ¿Qué es más riesgoso? ¿Tener una clave que solo yo conozco? ¿O depender de una cuenta que pueden congelar cuando quieran? ¿Qué es más seguro? ¿Guardar mi valor fuera del sistema? ¿O dejarlo en manos de un sistema que ya ha colapsado una y otra vez? El sistema quiere que usted crea que el peligro es Bitcoin, pero el verdadero peligro es no tener una salida, es no tener un plan B, es no tener nada suyo, porque el dinero que tiene en el banco no es suyo. Bitcoin sí. Piense en esto por un momento. ¿Qué es lo único que no puede hacer con su dinero sin pedir permiso? Retirarlo todo, enviarlo a donde usted quiera, usarlo como quiera. Y si no puede hacer eso, ¿qué es exactamente lo que tiene? Porque si no puede moverlo sin que alguien apruebe, entonces no es suyo. El sistema bancario no fue creado para servirlo, fue creado para contenerlo, para mantenerlo dentro, para asegurarse de que usted participe del juego, pero nunca se lleve las fichas. Por eso congelan cuentas, por eso hay límites diarios, por eso cuestionan cada movimiento que sale del patrón. Y si quiere una prueba real, no necesita ir muy lejos. Solo intente enviar una gran suma a un exchange, o retirar todos sus fondos el mismo día. Observe cómo lo miran, observe cómo lo llaman, observe cómo lo interrogan. Porque el sistema no le teme al fraude, le teme a que usted quiera salirse del guión. Lo quieren dentro, con tarjetas, con apps, con créditos, con tasas, con recompensas, pero sobre todo, con dependencia. Porque si todo lo que usted tiene está dentro del sistema, usted ya no necesita cadenas, ni barrotes, ni alarmas, solo necesita saldo. Un saldo que puede ver pero no tocar, un saldo que puede consultar pero no retirar, un saldo que se mueve siempre que alguien lo autorice. Esa es la cárcel moderna, una donde el encierro es invisible, donde las reglas están codificadas, donde el castigo no es físico, es financiero. No puede comprar ciertas cosas, no puede enviar fondos a ciertas plataformas, no puede mover su dinero sin justificación, y si lo intenta, lo marcan, lo frenan, lo observan. Por eso cuando digo que Bitcoin sí es suyo, no lo digo como fanático, lo digo como alguien que ya entendió cómo se ejerce el poder en la era digital. Porque con Bitcoin usted no pide permiso, no depende de horarios bancarios, no necesita justificaciones, no tiene que explicar para qué lo usa, solo necesita una cosa, su clave. ¿Y sabe qué representa esa clave? Soberanía, control real, propiedad sin intermediarios. Esa es la diferencia entre tener acceso y tener posesión, entre poder consultar un número y poder moverlo sin que nadie lo detenga. Le hicieron creer que tener una cuenta era tener dinero, pero tener una cuenta es tener una promesa que puede romperse en cualquier momento. En cambio, tener Bitcoin en autocustodia no es una promesa, es una realidad matemática, una certeza criptográfica, una garantía basada en código, no en confianza. ¿Quién tiene el control? ¿Usted o ellos? Responda eso con sinceridad y sabrá si su dinero es realmente suyo. Hay una diferencia enorme entre tener saldo y tener soberanía, porque el saldo puede congelarse, puede desaparecer, puede modificarse sin su aprobación, pero la soberanía no se congela, no se suspende, no se bloquea, porque no depende de nadie más. ¿Y sabe qué representa esa soberanía en términos reales? La capacidad de mover su dinero sin pedir permiso, de enviarlo a quien usted quiera, cuando usted quiera, desde donde usted quiera. ¿Puede hacer eso con su banco?
¿Puede hacerlo con su cuenta tradicional? ¿Puede hacerlo sin explicaciones? ¿Sin llamadas? ¿Sin advertencias? Usted ya sabe la respuesta. Pero con Bitcoin sí puede. Si lo tiene bajo su custodia, nadie puede impedirle moverlo. Nadie puede cuestionar el destino. Nadie puede apagar la red. Porque Bitcoin no es un banco, es un protocolo, un lenguaje matemático, una red sin jefes, sin oficina, sin horario. Es la diferencia entre un jardín vallado y un bosque abierto, entre una app cerrada y una red sin censura. Y por eso incomoda tanto, porque quita el poder a los que estaban acostumbrados a tenerlo todo, a controlar cada transacción, a imponer condiciones. El sistema quiere que usted crea que la seguridad está en la regulación, en los bancos, en los custodios, en las instituciones que supuestamente protegen su dinero. Pero ¿quién los protege a ellos? ¿Quién lo protege a usted cuando fallan? ¿Quién responde cuando bloquean? ¿Cuando desaparecen? ¿Cuando evalúan? Porque esa es otra verdad incómoda. El dinero en el banco no solo puede ser bloqueado, también puede ser diluido, devaluado, desgastado por la inflación que nadie le consulta. No fue el mercado, fue el sistema, fue la política monetaria, fue la impresora encendida sin su aprobación. Y por eso Bitcoin importa, porque es el único dinero que no puede imprimirse. Porque mientras el Banco Central crea dinero de la nada, Bitcoin crea certeza. Mientras ellos emiten promesas, Bitcoin emite bloques verificables. Mientras el sistema cambia las reglas, Bitcoin mantiene el consenso. No es magia, no es teoría, es código abierto, transparente, auditable, descentralizado. Y por eso el Bitcoin que usted guarda en su billetera fría, con su semilla, con su clave, con su control, sí es suyo. Nadie puede quitárselo, nadie puede censurarlo, nadie puede reconfigurarlo, nadie puede congelarlo. Porque no hay botón de pausa en la red, no hay llamado de atención, no hay algoritmo que diga su transacción ha sido marcado como sospechosa. Solo hay verdad digital, transparencia radical y la libertad que no necesita explicación. Muchos dicen que Bitcoin es frágil, que si se va la luz, que si se cae el internet, que si no hay señal, entonces no sirve. Pero nadie cuestiona que su banco también es digital, que su cuenta también depende de servidores, de cables, de energía, de tecnología. La diferencia es simple. Cuando falla el sistema bancario, usted no tiene un plan B, no tiene respaldo, no tiene otra red funcionando, porque Bitcoin no vive en una sola oficina, ni en un país, ni en un edificio con guardias. Vive en miles de nodos esparcidos por todo el mundo. Y si uno se apaga, los demás siguen operando. Si Colombia se queda sin luz, el bloque se sigue minando desde Islandia, desde Canadá, desde Texas, desde Venezuela si hace falta. Porque la red de Bitcoin no depende de una sola torre, depende de un consenso global, distribuido, indestructible. Y si usted no tiene luz en su casa, tampoco puede pagar con su tarjeta, ni con su app, ni con su banco. Ningún sistema financiero funciona si usted no puede encender su celular. La diferencia es que cuando el banco colapsa, usted no tiene cómo verificar nada. Solo espera, solo pregunta, solo confía. Pero cuando la red de Bitcoin sufre un ataque, cuando cae un nodo, cuando desconectan un país, la red sigue viva. Sigue produciendo bloques, sigue verificando, sigue resistiendo. ¿Sabe cuántas veces ha colapsado el sistema bancario en su país? ¿Y sabe cuántas veces ha colapsado la red de Bitcoin? Compárelo y verá quién es realmente frágil. Bitcoin no es perfecto, tiene riesgos, es volátil, puede perder valor en el corto plazo, puede ser robado si usted no lo protege bien, pero al menos le exige una sola cosa: responsabilidad. Usted es dueño, pero también guardián. Usted es soberano, pero también responsable. ¿Y qué le exige el banco? Sumisión, confianza ciega, documentación, permiso, obediencia. ¿Quién es más libre entonces? ¿El que depende de la energía para usar su app bancaria? ¿O el que puede recuperar su riqueza con 12 palabras en cualquier parte del mundo en cuanto tenga señal?
Bitcoin no es un dinero que se pierde con la luz. Es dinero que sobrevive incluso cuando todo lo demás colapsa. Porque no está en su celular, está en la red. Y esa red no tiene centro. Lo que sí tiene centro es su banco. Lo que sí se apaga es su tarjeta. Lo que sí depende de un permiso es su cuenta. Bitcoin, en cambio, no depende de una promesa. Porque si usted aprende a custodiar su valor, ya no lo pueden controlar. Cuando alguien guarda su dinero en el banco, lo que realmente está diciendo es: confío más en ellos que en mí mismo. Confía en que ellos sabrán qué hacer si hay una crisis. Confía en que no van a quebrar. Confía en que no van a bloquear su cuenta. Confía en que van a protegerlo. Pero, ¿de dónde viene esa confianza? ¿De la historia? ¿De los hechos? ¿De las estadísticas? ¿O simplemente de la costumbre? Porque si se mira con frialdad, el sistema financiero tradicional ha fallado más veces de las que ha protegido. Ha bloqueado más de lo que ha garantizado. Ha colapsado más que lo que ha resistido. Pero aún así, millones siguen confiando. ¿Por qué? Porque es lo que siempre han hecho. Porque les enseñaron que así funciona. Porque cambiar da miedo. Y eso lo saben los de arriba. Por eso nunca intentan quitarle el acceso de golpe. Solo lo rediseñan. Solo lo hacen más atractivo. Solo lo visten de innovación. Le ofrecen cuentas digitales con interfaz moderna. Tarjetas con colores llamativos. Apps que le muestran gráficos, metas, proyecciones. Pero detrás de todo eso, sigue siendo el mismo guión. Porque el problema no es la tecnología. El problema es el control. Y lo que usted está entregando no es solo su dinero. Es su patrón de vida. Su mapa financiero. Su identidad transaccional. Cada compra, cada pago, cada suscripción, cada cita médica, cada lugar donde usó su tarjeta. Todo está ahí. Todo se rastrea. Todo se vincula a usted. Y ese perfil es lo que define su libertad. Su puntuación de crédito, su reputación financiera, su acceso a oportunidades. ¿Y sabe lo peor? Ese perfil no lo controla usted, lo controlan otros, con sus datos, con sus movimientos, con su silencio. Por eso, cuando usted dice yo tengo el control, la pregunta no es si puede entrar a la app, la pregunta es, ¿puede mover todo su dinero cuando quiera, sin explicaciones y sin restricciones? Si la respuesta es no, entonces no tiene control. Tiene acceso, condicionado, temporal, reversible. Porque si todos entendieran que pueden tener dinero sin bancos, sin permisos, sin monitoreo, sin condiciones, todo se derrumbaría. Y por eso Bitcoin es peligroso para ellos. Es dinero sin amos, valor sin permiso, propiedad sin mediadores. Y eso es lo más revolucionario que se ha creado en décadas. Y eso fue lo que entendí tarde, después de años confiando en sistemas que no confían en mí. Después de seguir todas las reglas, solo para descubrir que las reglas cambian cuando ellos quieren. Por eso un día me detuve y pensé en mi abuela, esa mujer que escondía su dinero en una caja de metal, oxidada, vieja, pero suya. Y me di cuenta de que no estaba tan equivocada, de que tener el dinero con uno no es paranoia, es lógica, es protección, es soberanía. Hoy no tengo esa caja de metal, pero tengo algo mejor. Una semilla. 12 palabras que solo yo conozco. 12 palabras que representan todo lo que he aprendido. Porque el dinero que tengo en el banco puede desaparecer con un clic. Pero el que tengo en mi billetera fría no se va a ningún lado. Tal vez por eso tampoco lo entienden. Porque la libertad de verdad no se delega, se custodia, se protege, se asume. Y si usted llegó hasta aquí, si todo esto resonó dentro de usted, entonces ya lo sabe. El dinero que tiene en el banco no es suyo. Bitcoin sí,